La verdad incómoda es esta: muchos hombres no pierden el control emocional porque una mujer sea extraordinaria, sino porque han empezado a usarla como la medida de su propio valor. Él cree que está enamorado, pero su cuerpo reacciona como si estuviera a punto de ser expulsado del juego. Y cuando un hombre siente que su lugar está en riesgo, deja de hablar desde la razón y empieza a reaccionar desde el miedo. Perder el control no se trata de gritar, celar o discutir, se trata de cambiar quién eres según la reacción de ella, de modificar tu tono por un mensaje frío, de alterar tu día según su atención, de ajustar tus estándares para no perder conexión. En ese punto, ya no estás de pie sobre tus propios pies, estás parado sobre su respuesta. El error raíz que casi nadie menciona es entregar a otra persona el poder de definir tu valor. Si ella responde, vales; si se distancia, algo falla en ti. Desde ese momento, ella se convierte en juez y tú en candidato. Empiezas a adivinar, a justificarte, a intentar impresionar, a censurarte. No es cortesía, es miedo a ser descartado. Este error activa un mecanismo primitivo: amenaza de estatus. El cuerpo entra en modo supervivencia y aparecen tres reacciones comunes: apego excesivo, ataque emocional o desaparición estratégica. Todas buscan lo mismo: recuperar posición. Pero aquí está la paradoja: cuanto más intentas recuperar tu lugar, más lo pierdes. Explicar demasiado comunica dependencia, los celos transmiten inseguridad, el silencio punitivo crea inestabilidad. El problema nunca fue el mensaje, fue la señal de identidad que emitías. Una verdad incómoda: muchos hombres no están enamorados de la mujer, sino de la sensación de ser validados por ella. Cuando la respuesta desaparece, el vacío aparece. Usar a una mujer como espejo para confirmar tu hombría es una trampa, porque ella cambia, y cuando cambia, tú te derrumbas. La atracción madura no nace del esfuerzo ni del sacrificio, nace de un hombre con eje propio, vida propia, ritmo propio, estabilidad interna. Cálido sin apego, presente sin necesidad. El desliz emocional ocurre por etapas: primero observas, luego interpretas en tu contra, después buscas confirmación y finalmente te traicionas a ti mismo. En ese último nivel, no solo pierdes a la mujer, te pierdes a ti. Señales claras de que este error está activo: dependes emocionalmente de su respuesta, corriges tus palabras por miedo, alivio exagerado cuando escribe, dificultad para enfocarte, obsesión con que hice mal. El problema no es ella. El problema es haberle dado un lugar que no le correspondía. Y aquí nace la pregunta incómoda: si un hombre mantiene su eje, ¿ella lo sentirá distante? La respuesta no está en técnicas, sino en aprender a sostener estabilidad sin congelarse. Pero antes de llegar ahí, existe una trampa peligrosa: muchos hombres confunden firmeza con frialdad, y en ese error, caen aún más profundo. Primero, cuando el hombre confunde controlarse con reprimir lo que siente. Existe algo extraño: muchos hombres creen que manejan muy bien sus emociones, pero las mujeres los perciben como distantes, cerrados o poco confiables emocionalmente. No porque ese hombre sea débil, sino porque está usando el método equivocado para no desmoronarse. El error silencioso es creer que tener pocas emociones visibles equivale a tener fortaleza interior. Las emociones no desaparecen por no expresarlas, solo cambian de lugar y casi siempre se filtran en la conducta. El hombre que reprime no dice que está molesto, inseguro o tenso, pero su cuerpo se enfría, su presencia se apaga, sus reacciones se vuelven rígidas o explotan cuando nadie lo espera. Las mujeres perciben esto de inmediato, no con lógica, sino con sensación. Aquí hay una diferencia clave que casi nadie explica: tener eje interno no es lo mismo que congelarse emocionalmente. Tener eje significa sentir, reconocer y no dejar que la emoción tome el volante. Congelarse significa cortar el contacto con lo que se siente y usar el silencio como armadura. Las mujeres maduras no buscan hombres sin emociones,
buscan hombres que no sean dominados por ellas. El hombre congelado transmite señales confusas, educación excesiva, neutralidad constante, ausencia de reacción genuina, un todo está bien poco creíble. Al principio puede parecer misterio, pero con el tiempo genera vacío emocional, un espacio donde la mujer no sabe si puede entrar. Una verdad que genera debate: las mujeres no temen a las emociones masculinas, temen a la ambigüedad emocional. No les asusta que un hombre sienta, les inquieta no saber qué pasa dentro de él, emociones ocultas que luego emergen de golpe. Un hombre que dice estoy incómodo, pero lo manejo resulta más seguro que uno que desaparece 3 días y luego vuelve como si nada. Otro error común es usar técnicas para esconder emociones en lugar de procesarlas: silencio estratégico, respuestas tardías, falsa ocupación, reglas rígidas de comportamiento. Estas tácticas pueden funcionar a corto plazo, pero si por dentro el hombre sigue esperando, imaginando y midiendo reacciones, solo está usando una máscara de calma. Las mujeres detectan esa incoherencia entre palabras y energía, y cuando la sienten, la confianza se erosiona. Una verdad incómoda: cuanto más táctico se vuelve un hombre, más control tienen las emociones sobre él, porque ella sigue siendo el centro de su atención mental. El hombre realmente sólido no necesita estrategias para mantenerse estable, porque no delega su equilibrio en la reacción de otra persona. Las estrategias son muletas, usadas demasiado tiempo, debilitan la estructura interna. Existen estados internos silenciosos que muchos hombres ignoran: negación emocional disfrazada de fortaleza, justificación ideológica para no sentir, autoobservación excesiva que mata la naturalidad, desconexión emocional que desplaza el malestar y finalmente duda profunda sobre la propia identidad. Estos estados no hacen ruido, pero desgastan rápido. Control emocional no significa no sentir ni callar, significa reconocer lo que ocurre dentro sin exigir que otra persona lo calme. En otras palabras, no usar a una mujer como sedante emocional. Cuando un hombre alcanza este punto, habla menos pero con más claridad, reacciona más lento pero con más firmeza, está presente sin tensión. Muchos hombres callan porque creen que expresar lo que sienten los hará perder posición, pero la posición real no viene de la ausencia emocional, viene de la claridad, la coherencia y la responsabilidad sobre el propio estado interno. Un hombre que puede decir estoy desordenado y necesito ordenar esto, no es por ti, no pierde valor, gana credibilidad. El problema no fue sentir, fue reprimir creyendo que eso era control. Y aquí se abre un punto crítico: existe un momento donde el hombre comienza a poner límites, no para defenderse, sino para proteger su eje, pero si esos límites nacen del miedo y no de la claridad, el desequilibrio reaparece de otra forma. Segundo, donde el hombre se equivoca al poner los límites emocionales. Muchos hombres se sienten seguros en su trabajo, en sus decisiones, incluso liderando a otros, pero al entrar en una relación actúan como si hubieran perdido el derecho a decidir. No es debilidad, es un error de colocación de límite. El límite emocional no empieza en cómo tratas a ella, empieza en hasta donde te haces responsable de tu propio estado interno. En el momento en que necesitas que otra persona cambie para que tú estés bien, el límite ya fue empujado hacia afuera y el control comienza a perderse. Pocos lo dicen con claridad: el límite se rompe mucho antes de que aparezca una falta de respeto, se rompe cuando priorizas la emoción de ella por encima de tu estabilidad, cuando callas la incomodidad para evitar conflicto, cuando traicionas tus valores para conservar conexión. Existen 3 formas comunes de colocar mal los límites. La primera es el límite rígido: hombres cerrados, poco expresivos, autosuficientes en exceso, que creen que el límite es no dejar entrar a nadie. El resultado es seguridad sin intimidad y soledad disfrazada de fortaleza. La segunda es el límite blando: hombres comprensivos, flexibles, que evitan incomodar y repiten no pasa nada. El resultado es acumulación emocional y explosión tardía que confunde a la mujer. La tercera es el límite tardío:
Hombres que ceden, se adaptan y soportan hasta que colapsan y levantan muros de golpe. Para la mujer esto se siente como un cambio brusco e impredecible. El límite emocional real no vive en las palabras, vive en decisiones internas muy concretas, no permitir que el estado de otro gobierne tu conducta, no negociar tu ritmo de vida para calmar tensiones, no ignorar señales internas de desgaste. Un hombre con límites claros puede escuchar sin culparse, cuidar sin perderse, elegir sin justificarse. Un punto polémico pero verdadero, los límites no alejan a las mujeres, la ambigüedad las agota. La claridad genera descanso, la indefinición obliga a probar, medir y tantear. Un hombre que dice necesito espacio para ordenar esto, no es por ti transmite seguridad, uno que se vuelve distante sin explicación crea inestabilidad. En el fondo, los límites reflejan autoestima, quien se respeta no teme decir no, no teme incomodar, no teme soltar. Señales de invasión silenciosa del límite suelen ignorarse, cansancio después de hablar, vigilancia constante del propio discurso, actuación para ser aceptado, evitación de la verdad por miedo a reacción, juicio interno creciente. El límite no siempre necesita ser declarado, muchas veces se expresa manteniendo el propio ritmo, no reaccionando de inmediato, no explicando en exceso, no intentando arreglar la emoción ajena. Cuando el hombre no es absorbido por el vaivén emocional de ella, el límite existe sin levantar muros. El descontrol masculino no nace de la complejidad femenina, nace de límites tardíos, mal colocados o usados como arma defensiva. El límite correcto no enfría, sostiene. Pero existe una situación especialmente peligrosa, cuando el hombre cree haber puesto límites con ella, pero no los ha puesto consigo mismo en los momentos decisivos, y ahí, justo ahí, el equilibrio vuelve a romperse. Tercero, el punto de quiebre real aparece cuando el hombre coloca mal el centro de su vida interior. Muchos hombres no identifican el momento exacto en el que empiezan a perder estabilidad emocional, porque no ocurre durante una discusión ni en un estallido evidente, sino cuando toda su vida emocional comienza a girar alrededor de una sola persona. A partir de ahí, cada reacción pesa más de lo que debería y mantener el control deja de ser posible. El hombre adulto no se desmorona por una frase, se desmorona por una estructura mal distribuida. Las señales de esta desviación son silenciosas, el estado de ánimo depende de una interacción, la motivación fluctúa según la atención recibida, la calma solo aparece cuando hay validación, la mente gira constantemente en torno a la misma figura. En ese punto, la mujer deja de ser un vínculo y se convierte en el centro regulador del estado interno, y ningún centro humano es estable. Aquí surge una verdad poco dicha, el hombre no pierde control por amar profundamente, lo pierde por vivir en una sola capa emocional. Puede ser competente, respetado y funcional, pero internamente su mundo es estrecho, con una sola fuente de intimidad y equilibrio. Cuando esa fuente se mueve, todo el sistema se mueve. El hombre que rara vez se descontrola no es más frío, es más amplio, su vida tiene varias capas de sentido, su identidad no depende de una sola relación, su estabilidad no está suspendida de una respuesta. Muchas mujeres se retraen cuando perciben que cargan un peso emocional excesivo, cuando sienten que su presencia sostiene al otro, no se sienten elegidas, se sienten responsables, y ante esa carga la reacción natural es tomar distancia. Otro punto ciego frecuente es confundir inversión emocional con concentración excesiva, tiempo, energía y atención volcados en una sola dirección mientras se abandonan otras fuentes de equilibrio como vínculos, propósito o espacio personal. Eso no es profundidad, es fragilidad estructural. El desgaste no llega de golpe, se acumula en capas invisibles, expectativas no dichas, decepción silenciosa, comparación interna, autojustificación del sacrificio. Cuando el contenedor interno se llena, cualquier detalle menor desborda. Es crucial distinguir entre vínculo y dependencia. El vínculo elige y respeta el ritmo propio, la dependencia necesita, teme perder y oscila con la respuesta.
Muchos hombres no notan el desliz porque ocurre lentamente, sin drama. Señales comunes se racionalizan como compromiso o intensidad, pero revelan un centro mal colocado, vacío cuando no hay contacto, dificultad para sostener atención en otras áreas, rumiación constante, deseo de arreglar la relación antes que vivir la propia vida, tendencia a culparse. Mantener equilibrio emocional no significa fingir indiferencia, significa distribuir el peso de la vida de manera que ningún vínculo cargue con todo. El hombre que logra esto no se rompe ante la distancia, no se aferra ante la incertidumbre, no desaparece ante la incomodidad, porque su estructura no depende de un solo punto. El quiebre real nunca estuvo en la mujer, estuvo en la arquitectura interna del hombre, y cuando todo el sentido se coloca en un solo eje, cualquier movimiento basta para inclinar el sistema. Quinto, cuando el hombre ya no necesita controlar sus emociones. Llega un momento en el que el hombre deja de preguntarse cómo mantenerse calmado y empieza a cuestionarse por qué necesita mantenerse calmado frente a esa persona. En el instante en que la pregunta cambia, todo el juego interno se transforma. La madurez final no consiste en luchar contra las emociones, sino en comprender por qué aparecen. A lo largo del proceso se revela un patrón común: el hombre entrega el poder de definir su valor, reprime en lugar de procesar, coloca límites tarde o mal y concentra toda su vida interior en una sola relación. El resultado es vivir en constante gestión emocional. Gestionar pensamientos, reacciones, silencios y respuestas no es fortaleza, es agotamiento. El hombre verdaderamente estable no vive gestionándose, vive entendiendo. Una verdad poco mencionada es que las emociones no son el enemigo, la ambigüedad lo es. Ambigüedad sobre la propia posición, sobre el propio valor, sobre si se elige o se espera ser elegido, sobre si se construye vínculo o se depende. Cuando estas preguntas no están claras, la mente fabrica escenarios y casi siempre son negativos. En cambio, cuando el hombre sabe dónde está parado, qué quiere y hasta dónde es responsable, las emociones se ordenan solas. El momento que pone todo a prueba no es cuando hay cercanía, sino cuando la prioridad disminuye, la atención baja y aparece la distancia. Ahí se revelan dos tipos de hombres: el que intenta recuperar lugar reaccionando, ajustándose y tensándose, y el que observa sin perder eje porque su posición no depende de la preferencia momentánea de nadie. La diferencia no está en la conducta externa, sino en un centro interno que no se mueve. Aquí aparece una verdad madura y difícil: no toda relación necesita ser sostenida a cualquier precio. No todo distanciamiento requiere corrección. No todo cambio implica un error propio. El hombre que se descontrola cree que si actúa mejor todo se arreglará. El hombre firme entiende que si para sostener algo debe sacrificar su eje, ese vínculo ya dejó de ser sano. Esto no es frialdad, es respeto propio. Existe un estado donde la calma deja de ser técnica y se vuelve natural, no se actúa indiferencia, no se demuestra fuerza, no se esquivan emociones. Simplemente hay estabilidad porque la vida no gira alrededor de un solo punto, el valor no depende de una reacción y la identidad no cuelga de una mirada. Desde ahí, si la mujer se acerca, se recibe; si se aleja, no hay derrumbe; si el vínculo continúa, se habita; si termina, duele, pero no rompe. En este nivel, las emociones ya no necesitan ser controladas porque nada tira de ellas con violencia. Un debate frecuente es pensar que esta calma aleja a las mujeres, cuando en realidad las aclara. Un hombre que no reacciona con celos, presión o evasión permite que la mujer vea con nitidez y decida desde la verdad, no desde el drama. Señales claras de haber salido del ciclo aparecen solas: ausencia de vigilancia emocional constante, desaparición de la necesidad de ajustarse para ser aceptado, comodidad frente al silencio, reducción de la autoacusación y firmeza para no negociar la propia identidad. El hombre sólido no es el más frío ni el más misterioso, es el que sabe dónde está, no usa relaciones para llenar vacíos internos y no convierte a la mujer en reguladora emocional.
Desde ese lugar no hace falta demostrar nada, la estabilidad se percibe. El descontrol emocional masculino nunca nació de la mujer, nació de haberle otorgado un lugar que ningún ser humano debería ocupar. Cuando ese lugar se retira sin rabia, sin estrategias y sin dureza, reemplazado por una vida interna amplia y un eje claro, la emoción vuelve a su función real, acompañar la experiencia, no conducirla. Y desde ahí, el hombre deja de preguntarse cómo no perder el control, porque simplemente vive. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te ayudó a pensar con más claridad, suscríbete y deja un like. Aquí seguimos hablando de lo que realmente importa.